Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radio a Primera Vista. Y se siente como que hiciera mucho tiempo que no estamos al aire, ¿no? ¿Cómo estás, Solange? Como 1000 años hace que no nos vemos. Y encima llueve, es un día medio desapacible, pero qué tema que nos va, te digo, a hacer entrar en calor hoy. Volvimos con todo. Volvimos con todo. Queremos saber todo lo que no se dijo en otro programa, Lore. Así que bueno, acá estamos con nuestros compañeros de la radio regresados de Malvinas. Es así, es así. Yo les voy a decir ya mismo cómo se pueden comunicar con nosotros porque presiento que van a querer mandar muchos mensajes, preguntas y saludos hoy con estas dos personitas que nos acompañan. Lo pueden hacer al 297-504-1510, 297-504-1510. Recuerden que ese es el teléfono de nuestro programa, sino también lo hacen al teléfono de Radio del Mar y también nos pueden seguir en Instagram o en Facebook. Nos encuentran como Radio a Primera Vista. Hoy vamos a arrancar así porque sabemos que el programa se nos va a hacer muy corto, así que ponemos la presentación del programa y ya regresamos con ellos. Descubre cómo pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. A Primera Vista, un programa de Altamira, Instituto Médico. Altamira, Instituto Médico, ofrece un espacio de encuentro y conversaciones donde exploramos diferentes formas de mejorar nuestra calidad de vida. Quédate en A Primera Vista por Radio del Mar. Bueno, ahora sí, estamos acá, digamos, con gente de la casa. Nos acompañan hoy Víctor Amigorena y Soledad Herrera. Víctor Amigorena es comunicador social, es periodista, escritor, fotógrafo y además es, por supuesto, el director periodístico de aquí, de este medio de Radio del Mar. También está con nosotros Soledad Herrera. Ella es licenciada en Periodismo y Tecnologías de la Comunicación, es productora multimedial, es creadora de contenidos y es movilera también de este medio. ¿Por qué estamos con ellos? Como ya todos sabrán, acaban de llegar hace muy poquito, hace un poco más de un mes, digamos, de su viaje a Malvinas. 2 semanas. 2 semanas recién. Sí. Ah, bueno, están muy... Y ya podemos hablar, ¿eh? Les digo que ya podemos hablar, porque la primera semana fue... Sí, fue fuertísima para hablar. Bueno, hay mucho para hablar, sobre todo queremos saber todo lo que no se contó, porque sabemos que hay mucho de la previa, del detrás de escena, de anécdotas, así que bueno, por ahí vamos a ir, ¿no es cierto, Solange? Sí, aparte, queremos, chicos, verdaderamente lo exclusivo, lo que no alcanzaron a contar en estas 2 semanas luego del viaje, para que la gente de Comodoro, nuestros oyentes, se entere de todo esto que pudieron vivir y que pueden, por supuesto, contarnos en primera persona después de, tanta historia, tanta agua corrida abajo del puente, como se dice, y hoy, mirando un poquitito en la lejanía, entender qué es lo que queda allá, qué es lo que pasa, qué es lo que se vive, ¿no? Sí, pero yo siempre voy por la prolijidad cronológica. Yo cuando me acuerdo escuché que se iban, que a todas las veces que lo veía a Víctor le decía buen viaje, siempre creía antes de salir. Porque desde que me enteré la noticia, lo primero que pensé es, primero, ¿cómo surge esta idea? O sea, si era un proyecto que lo venían gestando hace mucho o si comenzó este año. Y además todo el detrás de escena, ¿cómo se organiza un viaje así? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hicieron para lograr recolectar todo ese dinero y demás? Cuéntanos todo eso primero. Bueno, mira, yo para que tengan, les voy a resumir una pequeña anécdota de la vuelta del viaje para que entiendan y para que la gente que está escuchando, bueno, no lo he contado al aire, lo que significó todo esto. Bien. Llegamos un domingo, regresamos a Comodoro Rivadavia, el lunes vengo a trabajar como todos los días aquí a la radio, y a la 1 cuando salgo de acá, voy caminando por allí, me encuentro con un conocido, un muchacho que yo había estado con él hacía un par de semanas antes, nos habíamos encontrado en un recital en Buenos Aires. Él había ido con el hijo, bueno, un recital muy lindo. Así que apenas lo veo, que me saluda, digo, estuvo buenísimo el recital, digo, nos ponemos a hablar del recital. Estábamos hablando de eso y de repente me para y me dice, ¿y Malvinas? Me dice. Así que nos quedamos en silencio un segundito los dos y le empiezo a contar lo que era Malvinas. Esto es el lunes, nosotros regresamos el domingo. Wow. Así que terminamos llorando los dos en la esquina. Ese es el resumen de Malvinas. Claro. Y toda esa semana, y todavía me emociona un poco, pero toda esa semana fue muy difícil hablar.
porque teníamos una carga emotiva así altísima, digamos, con todo lo que habíamos vivido, porque vos tenés las historias personales de los veteranos, tenés las historias personales nuestras, tenés el viaje, tenés la cuestión profesional, tenés la cuestión histórica, la de sociabilizar allá, que es recontra difícil. Entonces todo eso lo traíamos arriba. Es más, nosotros lloramos el día que salimos de acá de la radio y pensamos que el último día que llorábamos era cuando salíamos de Malvinas, o sea, cuando subíamos al avión. Y no, pues llegamos a Gallego y otra vez, porque en Gallego también pasó, y después les contamos algo estupendo, hermosísimo. Así que esa fue toda la semana. Después ya, la semana siguiente, ya medio que ya empezamos a poder contar un poquito, digamos, ya sin esa carga de no poder hablar, digamos, ¿no? Pero bueno, esto se inicia hace un año justo, el mes de mayo del año pasado. Nosotros teníamos por ahí oportunidad de otro viaje que había propuesto Héctor acá en la radio, para ir a Europa, para ir a cubrir algo a Europa. Entonces dijimos, sí, obvio, sí, está lindo viajar, es lindo cualquier viaje, pero yo me quiero ir a Malvinas, le digo. Porque a mí me parece que es más significativo para la radio que vayamos a Malvinas, que estar haciendo esto otro, que estaba bueno igual, pero era un acontecimiento importante en todo caso, pero no era histórico. Y lo de Malvinas era histórico. ¿Y cuál fue el fundamento de ese viaje? Y Héctor lo entendió enseguida, fue que era la primera vez que iba a ir una radio de Comodoro Rivadavia a Malvinas después del 82, porque los únicos que habían ido fue el día 3 de abril del 82, Radio Nacional y Lelo 4 por una cuestión recontralógica, la mandó el Estado en ese momento, y tenían que difundir que se habían recuperado las islas y todo lo que era el discurso, digamos, de esa época. Después fue un colega que fue Freddy Carreras, que estuvo por el Patagónico en su momento en las islas, pero no había redes, no lo hacía por radio. Entonces, ¿qué tenía de especial esto? Iba a ser la primera vez que se podía llegar a transmitir en vivo, si se daba el viaje, obvio, se iba a poder transmitir en vivo desde las Islas Malvinas. Entonces, bajo ese concepto nos pusimos a trabajar. Y eso ya implicó empezar a hablar con un montón de gente a lo largo de todo ese año, que aunque parecía mentiras, en los últimos meses parecía que se nos habían metido todo el tiempo encima. Se suma Soledad cuando se entera del viaje, fanática de las islas. Así que, bueno, ahí empezamos a trabajar todos para recaudar fondos y esos fondos llegaron gracias a la amabilidad de muchísima gente que entendió el proyecto, que entendió la importancia que tenía el proyecto. Si no, no hubiera sido posible, olvídate, porque es muchísimo dinero ir a las islas. Pero nosotros sentíamos la necesidad, digamos, de estar presentes como medio. Entonces terminamos haciendo algo que es histórico. Se hizo la primera transmisión desde las Islas Malvinas, primera transmisión en vivo desde Puerto Argentino, primera transmisión en vivo, en todos los casos, tanto para radio como audiovisual, porque lo hicimos a través de Facebook, se encargaba Sole de todo eso, desde el cementerio argentino en Darwin. O sea, nunca se había hecho para Comodoro. Wow. Entonces, tiene un valor histórico muy fuerte, más allá de nuestros nombres, porque no recae en nosotros, digamos, nosotros recayó la responsabilidad, pero esto excede, digamos, a esto. Entonces, Radio del Mar apostó con Del Mar Digital a poder hacer esto, reitero, gracias al apoyo de muchísimos sponsors, y así que logramos eso, que para nosotros fue tremendo. Y bueno, tuvo una planificación larga porque no era solamente las islas. Nosotros optamos por irnos por tierra hasta Río Gallegos, porque pasamos primero por San Julián, donde tuvimos una nota hermosísima, de contexto de Malvinas, contexto histórico de Malvinas, no de la guerra, sino el contexto histórico de Malvinas. En San Julián empezás a vivir Malvinas, pero nosotros la sentimos acá, pero en San Julián la empezás a vivir, y en Río Gallegos la empezás a respirar. Es impresionante Río Gallegos, lo que es Malvinas es tremendo lo que sucede allá. Así que bueno, ahí se empieza a gestar todo ese viaje. Obviamente la radio a través de Héctor y de Valeria se prendieron enseguida, vieron la importancia que tenía esto, digamos, lo entendieron enseguida y bueno, y empezamos a tener todo el apoyo de la radio y luego de los sponsors para poder estar allá. A mí me gustaría ampliar algo que no quiero dejar pasar. Vos dijiste lo difícil de interactuar, lo difícil de la comunicación con la gente allá. Y a mí me gustaría que le cuentes a la gente, porque no estás hablando necesariamente de una cuestión de idiomas, ¿no?
El idioma es lo de menos. Bueno, el idioma es lo de menos, ¿no? Nos gustaría que un poco como lo trabajamos en la previa del programa y todo lo que fuimos sabiendo de lo que fue el recorrido de ustedes en Malvinas, nos contaran de qué se trata eso de la dificultad en la relación con la gente en Malvinas. Bueno, como bien decías, no se trata de idiomas, si bien la dificultad del idioma algunas veces apareció, generalmente, y ahí va esto, ¿no? Generalmente nos hacíamos entender y era mutuo cuando querían y cuando tenían ganas, ¿no? Porque al momento que se dan cuenta que sos argentino, primero que hubo una gran repercusión cuando llegamos el grupo de argentinos a Malvinas, porque hubieron varios hechos que después contaban que había sido por repercusiones en Facebook en el momento que estábamos ahí, entonces estaban a la defensiva, estaban provocando todo el tiempo, porque también lo vivimos con un niño pequeño que provocaba, ¿no? Tengo 3 incidentes. Claro, con algunas cuestiones. Pero bueno, esto de la comunicación. Malvinas hay una cantidad de habitantes que son chilenos, por ende hablan español, y filipinos y kelpers, obviamente, y también de Gran Bretaña. Lo teníamos el problema con todos. O sea, tampoco con los chilenos era distinto a pesar de que hablábamos español. ¿Por qué? Porque se sienten invadidos. Esa es la palabra que ellos usan, ¿no? Cuando van los argentinos, les invaden. Y todo el tiempo te lo hacen saber, ¿no? Entonces es fuerte y también ahí empieza esto de hasta dónde por ahí habían cosas que se podían hablar, hasta dónde habían cosas que se podían compartir con ellos, porque a pesar de que teníamos excursiones todos los días y estábamos muchas horas juntos, por ejemplo, a nosotros nos tocaba ir con un chileno, y más allá de su nacionalidad, él te decía, yo me crié en Reino Unido, de los 7 años vivo allá, mi lugar en el mundo es Reino Unido, es Inglaterra, es acá, te decía, ¿no? Claro. Entonces era como que todo el tiempo te marcaba eso, te hacía sentir que no eras de ahí, que no era tuyo nada de ahí, ¿no? Claro. También nos comentaba Víctor esto de que uno, primero, lo costoso que es, que se podría haber ido varias semanas a Europa. Y por lo menos 2 semanas a Europa. 2 semanas a Europa. Es una semana en las islas. Y que además lo hicieron como con este contingente, con un guía. Me gustaría también que nos cuenten eso. Claro, ¿no? Nosotros, ¿cómo empezamos esto? Cuando ya tenemos el ok de la radio de poder hacer esto, me pongo a averiguar cómo podemos ir a las islas. Uno lo primero que piensa, dice, por cuestión de costos, si yo lo hago solo, digamos que me arreglo todo, como uno puede organizar un viaje a cualquier parte del mundo, te sale más barato. El problema con las islas era que tiene una carga histórica muy grande, especialmente relacionada con la guerra, y si vos vas solo, y nos dimos cuenta ya también, te podés perder un montón de cosas. Entonces, el primer viaje al menos no conviene hacerlo solo, te conviene hacerlo con ya excursiones arregladas para que te lleven a todos esos lugares. Así me pongo a averiguar, encuentro la agencia adecuada, porque hay varias agencias que te llevan, que es una agencia de un veterano que lo consigo a través de otro veterano de acá de Comodoro Rivadavia que había estado en las islas y me recomienda andar con Javier. Javier tiene una agencia de turismo, lleva gente para allá, que es un muchacho de Buenos Aires. Así que, bueno, me pongo en contacto con Javier, que es una persona muy amable, y que te está ayudando todo el tiempo allá. Y bueno, terminamos arreglando toda la cuestión de costos con él, todo, y bueno, y fuimos con eso arreglamos y pudimos ir allá. Entonces, cuando vos estás allá, tenés todo organizado. Claro. Ahora, ¿qué pasa si vas solo? Con esto que te contaba Sole, el tema de sociabilizar con la gente de las islas es complicadísimo, porque vos podés alquilar un auto allá, si te lo quieren alquilar, porque sos argentino, entonces claro, ya tenés un tema ahí. Que además igual ahí hay una cuestión no solo de argentinos, sino de la manera en que manejan, no manejan del otro lado. También te lo ponen como excusa. Entonces te lo ponen como excusa de puedes provocar un accidente, no conviene, no estás acostumbrado. Nosotros podríamos haber salvado eso. Yo tuve la oportunidad de viajar a otros lugares donde sí conduje y sí lo hice del lado, digamos, derecho, que no es sencillo, pero es una cuestión mental, no por una cuestión técnica, ¿no? Pero bueno, digamos, eso lo podríamos haber salvado. Pero ¿qué pasa? Después vos decís, bueno, voy a la isla. ¿Cuál es el principal atractivo de la isla? La isla vive de varias cuestiones, entre ellas el turismo. Pero si vos no conocés, te podés perder muchos de esos lugares.
si no tenés a alguien que te vaya diciendo. Entonces nosotros, estuvo bueno también porque nosotros leímos mucho antes de ir, o sea, una cuestión de que uno lo viene haciendo hace muchos años, pero obviamente antes del viaje te preparas más todavía. Vimos todos los videos que andaban dando vueltas, a vida y por haber, escuchamos todos los podcasts, en el viaje íbamos escuchando podcast con Sole, que contaban cosas, pero cuando vos estás en las islas, vos te situás geográficamente adentro de las islas. Entonces, ahí entendés cómo fue toda la estrategia de guerra de los ingleses para que ellos tomaran otra vez las islas. Y además vas conociendo cada lugar, o sea, nos dicen Monte London, nosotros sabemos dónde está Monte London, qué pasó, nos dicen Monte Dos Hermanas, sabemos dónde está Monte Dos Hermanas, nos dicen Harper Hill, sabemos dónde está Harper Hill, nos dicen Pradera del Ganso, sabemos dónde está Pradera del Ganso, sabemos dónde está San Carlos, sabemos dónde está Darwin, y ese mapa te ayuda a comprender lo que fue la guerra también, que no es lo mismo que estar leyéndolo o viéndolo en un video. Cuando vos lo ves en el lugar, empezás a entender muchísimas cosas. Entonces, por eso está bueno, si alguno quiere viajar a Malvinas, la recomendación en principio es hacerlo con agencia y tener todo organizado, digamos, allá, ¿no? Hay algo que me comentó un excombatiente, que él nunca quisiera volver a Malvinas porque creo que hay todo un trámite que tiene que ver con el documento. Sí. Y a mí me gustaría que ahí, porque quizás hay gente que está escuchando, o incluso muchos de los excombatientes que viven acá en nuestra localidad o en nuestra zona, que quizás esto lo saben o no lo saben. Y a mí me llamó también la atención un montón de limitaciones que tiene quizás un argentino en Malvinas, de cosas que no se pueden hacer, no se pueden decir, no se pueden cantar, no se pueden mostrar, y me gustaría que las compartan para conocer un poco de esta realidad. Sole te va a contar todo el tema de limitaciones y todo lo que vivimos por esas limitaciones. El tema del viaje, sí, a ver, yo tengo una opinión muy personal con esto. Al veterano le tenés que respetar cualquier decisión que tome con respecto a las islas. Si ellos te dicen que no van a viajar porque tienen que presentar un pasaporte, creo que tienen todo el derecho de plantear una situación de esa, porque ellos vivieron lo que nosotros no vivimos allá. Claro. Ahora, si un vecino, porque yo esto la otra vez lo charlaba también con alguien, le decía le decía lo que nos había pasado y me dice, no, pero si te tratan así yo no voy. Lo contrario hay que hacer, hay que ir. Por más que te traten mal, hay que ir, porque si hay algo que a ellos realmente les molesta es que vayan los argentinos. Entonces, y como decía Sole, te dicen que lo estás invadiendo, y en realidad vos no sos el invasor. Las Malvinas son argentinas, el extranjero no sos vos, el extranjero son ellos en las islas, entonces vos no podés relegar tus deseos de estar en las islas, porque las islas nos pertenecen. Entonces, no es no voy a ir porque tengo que presentar un pasaporte, hay que ir igual. Sí, y hay que hacerle sentir que las islas son nuestras. Ahora, al veterano no le puedes decir nada. El veterano tiene un sentimiento que es distinto y que tiene todo el derecho de tenerlo. Y después lo otro. Hay una cuestión con el tema de los veteranos y demás. Para viajar te piden el pasaporte al ingresar, ¿no? En Malvinas. Una cuestión que generó mucho enojo, mucha tristeza, mezcla de sensaciones con un veterano que nos encontrábamos, con René, previo a Malvinas, que también fue muy loco porque lo encontramos en un restaurante en Río Gallegos. Sí, por eso les decía que se respira Malvinas. Ahora les contamos las anécdotas esas. Estábamos allí, claro. Entonces, bueno, la cosa que lo conocimos, y cuando vamos al aeropuerto, viene muy enojado y dice, chicos, yo lo voy a hacer público esto después cuando volamos. Sí, ¿qué pasó? Dice, me acaban de pedir el pasaporte. O sea, le pidieron el pasaporte para salir de Argentina, ¿no? Claro. Y dice, esta es la primera vez, es la segunda vez que voy a viajar. La primera vez me fui con el DNI. Estoy en mi país y además, un dato no menor, es que cuando vos tomas ese vuelo, para la empresa no es un vuelo internacional. O sea, supuestamente la tarifa y todo es total. Un vuelo entre Argentina y Argentina, ¿no? Entonces, cuando le piden el pasaporte, imagínense el enojo, ¿no? Porque para ellos viajar es seguir estando en Argentina, como a todos nosotros, claro. Y ya resistirse bueno, entrego el pasaporte allá, es una cosa, pero tenés que entregar el pasaporte acá cuando tenés tu DNI, fue una situación bastante fea, que no había pasado, empezó a pasar ahora, así que bueno, por ahí ese punto, ¿no? De que por ahí claramente los veteranos, muchos deciden no ir porque quieren viajar con el DNI solamente.
Y ahí esto de lo que el Sol le dice cuando conocimos a René. Nosotros a René lo conocimos en Gallegos. No era parte del grupo donde nosotros íbamos. Lo conocimos en un restaurante. Estábamos comiendo. ¿Y por qué esto de que se respiran Malvinas en Gallegos? Porque cuando nos estaba atendiendo el mozo le dice a René y al grupo de personas que estaba con él, que era el consuegro y el yerno, estaban con él y el hermano del y el hermano del yerno. Y el mozo le dice, ellos igual van a Malvinas. Dice, ¿quién va a Malvinas? Dice, claro, René, estábamos en la mesa al lado. Claro. Y ellos van a Malvinas, le dice el mozo, porque el mozo ya sabía que íbamos a Malvinas, porque te vienen y te charlan de Malvinas, ¿viste? Claro, hablar de Malvinas es, como se dice, ¿no? Una cuestión de Estado. Sí, si vos estás hablando, en Gallegos, estás hablando de algo que de alguna manera también es mío, me interesa. Tal cual, ¿no? Así que bueno, ahí nos empezamos a ser amigos, digamos, de alguna manera de René. Y después nos pasó algo muy loco. Nosotros llevamos 20 millones de encargos. 20 millones de encargos para dejar en el cementerio argentino. Claro. Entonces, y también nos pidieron 20 millones, decía, todos nos pidieron traernos tierras de Malvinas. De Malvinas no podés sacar absolutamente nada. No te dejan sacar tierra, contarles las limitaciones después. No te dejan sacar tierra, no te dejan sacar piedras y un montón de limitaciones que ahora les cuenta Sole. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para traer algo de Malvinas? Estuvimos en el negocio de recuerdos, no podíamos traer nada, porque el negocio de recuerdos te dice Falkland Island, y estábamos negados a traer algo que dijera Falkland Island. No había chance. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevar banderas con tierra ensuciadas, digamos, con tierra de Malvinas, sí, con barro. turba de las islas. Fuimos a comprar banderitas. Está lleno de celeste y blanco gallego porque está el mundial. Claro. Está lleno. Ninguna lo que quería. Todas las banderitas eran de plástico, porque eran chinas. Entonces no conseguíamos bandera de tela, no había manera de ensuciar una bandera. Así se nos ocurrió ir a una mercería y compramos una cinta ancha con los colores celeste y blanco, y eso fue lo que trajimos de recuerdo. Hermoso. Pero bueno, nos pasa eso con René, que lo encontramos ahí, y después nos pasa otra cosa muy linda en el negocio de deportivo. Sí, porque haciendo estas compras. Claro, andábamos buscando las banderas, en eso cada lugar deportivo que había, parábamos a ver si había una bandera para llevarnos. Yo no me había llevado una bandera y quería traer una bandera para mí, grande, embarrada. Entonces entramos a un local de fútbol. Bueno, entro, vi unas cintas de capitán que me gustaban, entonces digo, esa quiero también porque eran las 3 estrellas del mundial, bueno. Cuando entro, quería la blanca. El chico me dice, pero tengo negra para que no se te ensucie tanto. Y le digo, no, quiero que se ensucie. Pero tengo negra, tengo azul, me decía. Entonces le termino diciendo, no, quiero que se me ensucie porque me la quiero llevar a Malvinas y la voy a embarrar. ¿Cómo que te vas a Malvinas? Me dice el chico. Sí, vamos a Malvinas. Entonces me empieza a decir, yo tengo a mi abuelo que es veterano, era veterano de carrera de lo que fue la guerra de Malvinas, y tenía un tío también. La cosa es que entre charla viene, termina llorando el chico, ¿no? Y medio ahí como dice, bueno, no quiero robarle más tiempo, vaya, no sé qué. Y nosotros estábamos fascinados con la situación, ¿no? Y con que nos cuente todo, porque para ellos es eso. Es hablar de cualquier tema, es hablar de Malvinas, porque nos pasó ahí, yo te contaba en la peluquería cuando fui en una tienda igual, que fui a comprar unas cosas también, ¿no? Cuando voy a la mercería también se reemocionó el hombre que me atendía cuando le dije que era para llevar a Malvinas, ¿viste? Después nos pasó en el Museo de Malvinas también. Sí, también. ¿Viste? Tenemos un montón de mensajes, pero yo antes quiero hacerles esta pregunta que tiene que ver con lo vivencial. Primero, ¿cuántas horas por día dormían? Porque me imagino que debe ser Pocas. muy difícil, claro, dormir porque sentís que tenés muy poquito tiempo y mucho por recorrer. Sí. ¿Y cómo manejaban esto de que fueron por una cuestión, digamos, personal, ambos, por algo que los movilizaba tanto emocionalmente, sin perder de vista que también fueron con objetivos profesionales de la fotografía, el periodismo? Entonces, ¿cómo manejaban todo esto, no? Que no es fácil. Y esto unido a la anécdota que me contaban de lo que pasó en Cementerio Argentino, con esto de que primero fueron y se abocaron a todo lo que les habían pedido y les quedó ese sentimiento de necesitar volver, ¿no? Un poco por este lado va la pregunta, o sea, cuando tenés encargos, vas como periodista, pero también vas por una razón personal, o sea, ¿cómo manejaron todo esto? Creo que fue súper difícil eso, ¿no? Porque priorizamos la responsabilidad que llevábamos encima.
Eso nos pasó el primer día cuando, por ejemplo, vamos al cementerio, que creo que fue lo que más nos marcó, lo más relevante, porque teníamos muchos encargos, como decía Víctor. Habremos estado media hora, ¿no? No, más estuvimos. Lo que pasa es que se nos pasó volando. No, estuvimos hora y media. Bueno, la cosa es que hicimos un par de cosas que teníamos que hacer y habíamos ido con el contingente que habíamos viajado, que éramos 14 personas. Yo por lo menos cuando me di vuelta no había nadie, estábamos solos, quedamos ¿no? solos. Para mí Pues media seguíamos hora, haciendo puede cosas. ser hora y media, ¿no? Y nos vienen a buscar, como los nenes cuando se quedan en el pelotero, una cosa así, ¿no? Chicos, nos tenemos que ir, ¿no? Y nosotros, pero tenemos un montón para hacer, o sea, para hacer y que queríamos hacer un montón de cosas. No, pero no sé qué, bueno, también ahí no nos damos cuenta de otras cosas porque... una del contingente nos dice, bueno chicos, vinimos de turismo, entiendo que ustedes estén trabajando, pero venimos a hacer turismo. Bueno, por ahí también un poco de entender de esto que decís, ¿no? Comodoro empezamos a respirar un poco Malvinas, o hablamos de Malvinas, lo sentimos, en Río Gallegos un poco más, en San Julián un poco más, ¿no? Y por ahí, para otras provincias, no fue tan relevante, y no más que decir las Malvinas son argentinas, no entienden mucho más que eso. Incluso nos pasaba cuando preguntaban cuántos iban a estar en el cementerio, cuántos habían fallecido. No tenían noción de nada, de cosas que a nosotros nos enseñan. Sí. Yo que tengo uso de razón, tenés todos esos números marcados, ¿no? O sea, entonces, bueno, también un poco eso. Y al momento de irnos, porque nos pidieron, porque la mayoría hacía turismo, bueno... Creo que nos fuimos medio como amargados, sí, ¿no? En un punto. Y bueno, y fue anónimo. O sea, nos miramos y fue como, tenemos que volver. O sea, no hay chance de que no volvamos. Habían excursiones, había una que íbamos a hacer el monte, que habían muchas trincheras, y fue uno de los montes también que hubo un combate muy grande, pero nosotros necesitábamos volver ahí. Resignaron la excursión para volver. La última la resignamos, sí. Pero para mí, además, necesitábamos volver ahí por una cuestión que teníamos muchas cosas pendientes de la gente y nuestras, y a mí me pasó algo muy particular, que era el lugar donde me sentía en casa. Claro. ¿No? Me pasó mucho, parece una pavada, pero no. Tengo el tatuaje pintado celeste y blanco, y tenía que estar con manga larga todo el día, porque... No podía ni sacarme el buzo, porque no, o sea, ellos los ofendía, me podían denunciar y terminaba presa, encerrada, todo el... Terminás preso en serio, ¿eh? Sí. No es una forma de decir. Ningún símbolo patrio. No. No, argentino no. No. Argentino. Literal, te deportan, te meten preso y te deportan. Te meten preso hasta el día que se va el avión. Y te meten preso en un calabozo. O sea, sí, en serio. Si sos veterano, te dejan encerrado en el hotel. Sí, intervienen desde acá. Desde el ejército, sí, claro, y todo, ¿no? Tienen que intervenir y decir, si realmente es veterano, bueno, déjalo preso en el hotel. A excepción del cementerio, que ahí sí se pueden mostrar símbolos patrios. El cementerio sí es el único lugar, pero en el cementerio, más allá de que se pueden mostrar símbolos patrios, nos pasó esto que, no sé si lo contamos al aire o antes de salir al aire. Previo. Nosotros salíamos en vivo de allá, y todos los días subíamos, se iban preparando cosas de lo que salíamos en vivo, iba saliendo por Instagram, por Face. Y después preparamos mucho material que estuvo subiendo Sol en estos días. Que queda, ¿no? Porque allá no podíamos subir mucho tampoco, claro, por esto. Nosotros teníamos que cuidar mucho lo que decíamos. Lo que no resignamos nunca de decir, a pesar de que estábamos con gente, con kelpers o con chilenos, siempre dijimos Puerto Argentina y siempre dijimos Malvinas. Nunca dijimos Falkland Island ni Port Stanley. Nunca. Y aún así nos teníamos que cuidar mucho. Pero bueno, en una publicación que hace Sole, estamos acá, esto fue antes de ayer, nos manda un amigo y dice, mirá el lío que armaron en Malvinas, dice. Entonces, un isleño había tomado una captura del Mar Digital, y que son los veteranos de Corrientes, que era el otro grupo que había ido grande, que desplegaron banderas, obviamente, como diciendo, bueno, ese día fue una cuestión recontra emotiva, súper emotiva. No, fue tremendo. Y despliegan esa bandera todo, y nosotros esa publicación la sube Sole. Hacen una captura y se preguntan en los grupos internos de allá de Face, de las islas, dice, voy a utilizar el término que utilizaron ellos, es ¿cuándo mierda se va a terminar esto? Que es la presencia de argentinos allá. Entonces empezó todo un debate en las mismas islas, que estaban todos en alerta porque había argentinos allá, y
mucha gente enojada porque estaban los argentinos y hacíamos esto de desplegar una bandera en el cementerio, excepto veteranos de guerra ingleses o británicos, que ellos entendían esa situación, que vos ibas a honrar a tus muertos, y ellos defendían ese derecho de poder hacer esas cosas en el cementerio. El primer día, ese día que le dice Sole que nosotros nos vamos al cementerio, cuando nos estamos yendo, el chofer que estaba con nosotros me dice, ese hombre que está ahí, que recién llegaba, es un Royal Marine que es veterano. Entonces, bueno, aguanté un cacho, me bajé a saludarlo, le di la mano, le dije que era un honor saludarlo. La hermana de ese hombre, de ese veterano, hablaba perfectamente español, así que ofició de traductor ahí los 2-3 minutos que estuve hablando con él, también me decía que era un honor saludarnos, y nos contó que habían ido a honrar a los muertos argentinos, ahí en el cementerio, que había llevado a las hermanas para que conozca eso. Y después nos contaron los veteranos que ellos cuando estuvieron en el puerto, en el cementerio de San Carlos, de los ingleses, de los británicos, no de los ingleses, ellos dejaron una placa honrando a los caídos de Gran Bretaña. O sea que la cuestión de Inglaterra, Argentina, no es tan dura como nosotros por ahí podemos llegar a imaginar, pero sí es muy dura con los Kelper, que era lo que no nos imaginábamos. Claro. Nosotros, viste que en un momento era la política de seducción a los Kelper, ¿se acuerdan? Que de la mandarle los ositos, todas esas cuestiones. La red de los Kelper no nos quieren. Pero para no nada. quieren a nadie, o sea, no quieren a los Claro. ingleses tampoco, ¿no? Son separatistas. Ellos dicen que Sí. son de Reino Unido, quieren un país aparte y no dependen de nadie. Cuando Ese en realidad sí dependen claramente exclusivamente dependen de ellos. todo. Pero es así de fuerte. Me dijiste que el cuidador del cementerio argentino es un argentino. Es un muchacho argentino que está puesto por el gobierno, digamos allí, que se encarga de tener en ¿Quién condiciones. es? ¿Cómo Sí, por llegó la a estar fundación ahí? no me olvides. Ah, una fundación, digamos. Claro, que fue la intermediaria. fundación que posibilitó que vayan los cuerpos forenses a identificar cada uno de los soldados fallecidos que están ahí en el... Por eso muchas tumbas ya tienen nombre, y por eso hay algunas tumbas, ya son menos, pero hay, que dicen soldado argentino solo conocido por Dios, porque todavía no han podido identificar esos restos. Pero Eso es fuertísimo. eso, digamos, hay un muchacho argentino que se encarga del cuidado del cementerio. En el cementerio se dejan muchas cosas. Vos dejas rosario, dejas fotos, dejas placas, dejas recuerdos, un montón de cosas. Muchas van desapareciendo. Me escribió una señora en Instagram que viaja permanentemente a Malvinas, que tiene esta misión Malvinas, por decirlo de alguna manera, para escrito libros, un montón de cuestiones, y me contó por Instagram que muchas de las cosas desaparecen. Nosotros entendemos que la misma gente de las islas por ahí las va sacando, porque el cementerio está en medio de la nada, o sea, no hay nada alrededor, es el cementerio en medio del campo. Wow. ¿Cómo hicieron para regresar caminando? No, estás a 1 hora y media de... ¿Cómo es allá? ¿Cómo se mueven, digamos, en la isla? Con un guía que va con su auto y te lleva. Claro, ¿no? el día que ustedes volvieron solitos. Él también. Lo pagamos aparte. Bien. Pero a esa persona igual. Bueno, chicos, tenemos tantos mensajes que vamos a empezar a darle paso porque si no estamos dejando afuera a nuestros oyentes. Bueno, dice, hola, muy lindo y emotivo programa. Nos dice Iris, bueno, y habla también un poco de las lluvias, rezando que no se inunden. Felicitaciones a Víctor y Soledad por su enorme trabajo en Malvinas. Abrazo, Marcelo Luna. Qué lindo, Marcelo. Qué bueno escuchar y volver a emocionarnos. Felicitaciones, nos dice Zulema. Después también nos dice Ale de kilómetro 3, de kilómetro 14, que están sin luz. María Rosa dice, felicitaciones por este relato, por transmitir más que información. Son una tremenda fuente histórica para nosotros que también soñamos con conocer ese territorio tan querido. Soy profe de geografía. Sin dudas serán insumo para mis clases. ¡Ay, qué hermoso! La geografía de Malvinas, o sea, la parte geológica, digamos, de Malvinas... No, es una locura. Es un sueño. Te rompe la cabeza el momento en que las empezás a ver. Vos en el avión no ves Malvinas, pero uno dice, quiero ver la formita de Malvinas, nos pedían fotos, no la ves, No se porque son puede. inmensas. No existe. Bajás en la base de la OTAN, que maneja Gran Bretaña, bajás en un lugar militar. O sea, no bajás en un aeropuerto internacional, bajás en un lugar militar. Te escoltan hasta que salís, que es todo militar. No ves nada. O sea, ves galpones. No puedes sacar el teléfono. No puedes sacar el teléfono, no puedes hacer nada ahí. Ahora, te abren la puerta y entras, ahí sí, entras a Malvinas, digamos, y es un lugar de película, es un sueño, porque tenés verdes intensos, amarillos intensos, azules intensos, es pradera y montes. Es un lugar bellísimo. Son El río rutas de que piedra. están, un río de piedra que es hermosísimo. Vas por rutas que están súper cuidadas, entonces vos vas por la ruta y vas viendo todo verde, y de repente un río recontra azul que va cruzando al costado. Guau. No, No, es es precioso. ver una película.
Es Sí. ver una película la hermosura que son las islas. Es totalmente impensable porque uno se lleva la imagen de la estepa de acá, Claro, es cierto. ¿no? Y la imagen de la guerra que tenemos de Malvinas. Y es todo lo contrario, tal vez, a la imaginación que uno tiene. A mí me pareció que fue como, era la Patagonia completa, ¿no? En Sí. un solo lugar. Porque parecía cordillera en algunos lugares. Sin árboles, no hay árboles, Claro, nada no hay más. árboles, solo hay en 2 lugares que están plantados y recontra cuidados porque no hay árboles, no crecen árboles grandes. Pero después es como que tenés la Patagonia completa reducida en las islas. Es hermoso. Uno igual tiene la idea de los techitos de la foto típica de lo Sí, que es existe. Malvinas. Sí, es es eso. una ciudad moderna, no es No. moderna, No. hay vehículos nuevos, Sí. no hay, cuando, no sé, hay un Uber, me pregunto yo, ¿cómo iba? ¿No hay un...? Sí, hay taxi, servicio de taxi hay, las viviendas es el típico pueblito inglés, Sí. Ajá. hermoso, típico pueblito inglés hermoso. Viejo. Viejo, claro, el antiguo Ah. pueblito inglés, digamos. Sí. Muy bonito, muy vistoso. O sea, Puerto Argentino es muy atractivo, digamos, visualmente. Después, son 2 localidades nada más en Malvinas. Está Montplazán, que es donde viven la mayoría de los militares. Hay 1.300 habitantes en Malvinas y 1.500 militares. Ajá. Bien. Ese- Dicen, pueden ser más. Pueden ser Claro. hasta 3.000, 4.000, Sí. o sea, dicen que no No saben te dan el número exacto de cuántos Bien. militares hay. Ahora lo han reforzado a raíz del último. Los separan como no habitantes, digamos. Claro, Sí, los separan como viven no en una habitantes ciudad porque aparte. ellos están de relevo permanentemente, 6 Bien. meses, 1 año y se van. Igual hay otra cosa me parece que es un dato que yo me quedé con ese dato muy curioso, me parece, que hay una división de gurkas, ¿no? Que están ahí, permanente, haciendo custodia. Los gurkas no entraron en guerra nunca. Claro. Otro dato más. Mira. Porque viste que nosotros cuando éramos chicos nos decían, van a llegar los gurkas, les van a cortar la cabeza a los soldados argentinos. Era el Ay, temor Dios. que teníamos siempre. Sí. Y siempre nos quedó eso. Bueno, allá nos enteramos que los gurkas nunca entraron en combate. Es más, Llegaron los gurkas a la sí isla. murieron Ajá. en combate, pero nunca entraron en combate. O sea, no llegaron a entrar en combate porque la Fuerza Aérea Argentina, que tuvo una actuación tremenda en la guerra, desactivó un buque inglés donde murieron muchos gurkas en ese momento, así que no lograron bajar en ese momento. Bajaron después sí, pero nunca entraron en combate. Claro, nunca se usó esa fuerza. Yo quiero saber una cosa, ¿no? Diríamos, ¿hay más allá del cementerio que tuvieron oportunidad de visitar y todo lo que nos contaron, hay una información, diríamos, de lo que son los lugares de la guerra o uno se ubica en el mapa y va No, solo? ¿O hay, no sé, cartelería, historia? La isla Soledad, que es Sí. donde se desarrolló la guerra, en la Guerra Malvina no pasó nada, todo se desarrolló en la isla Soledad. Es un gran museo a cielo abierto británico De la guerra. de la guerra. Es un gran museo a cielo abierto británico. Todo lo que te cuentan los guías, todo es desde el punto de vista británico, no te cuentan nada del punto de vista argentino. Nosotros teníamos la suerte de tener la otra visión porque íbamos con los veteranos. Entonces ellos nos iban contando otras cosas que tal vez no eran tan así. No le vamos a alcanzar a contar en este programa algunas anécdotas que nosotros ya conocíamos y vimos cómo te la contaban distintas ya. Sí, Pero- si tienen la oportunidad de ir, tienen que ir, pero traten de ir con veteranos igual sí, en conjunto, ¿no? Ahí muy informados para Porque tener están la largadas, riqueza, sí, digamos, ¿no? también de todo eso. Pero es un gran museo. Toda la isla es un gran museo británico. El único lugar argentino es el cementerio. El único lugar argentino. Y después hay una cosita muy chiquitita que es argentina y te la cuentan, porque no les queda otra, digamos, no les queda otra porque quieren Borrarlos de la- enaltecer más, enaltecer más a un caído de ellos. Cuando vos estás en Pradera del Ganso es un lugar hermosísimo. Cuando Argentina retoma las islas, tiene una posición muy estratégica en Pradera del Ganso que no permite el avance de los ingleses que venían avanzando. Entonces ahí, bueno, hay un par de días donde los ingleses no pueden avanzar Para y en un momento... dimensionar es un anda Heidi, ¿no? Claro, sí, una Para onda dimensionar. Heidi. Sí, para que tengan una Mirá. idea, o familia Ingalls también. Claro. Entonces cuando en un momento quieren rodear esa formación argentina de trincheras, un grupo de ingleses, y cuando lo van haciendo, los argentinos empiezan a disparar y los van matando. Entonces vos tenés un tramo de 150 metros más o Sí. menos, que hay 5 cruces blancas, que son cruces de gente fallecida, o sea, te das cuenta que están marcando el lugar de una persona que falleció. Y las dejaron marcadas, eso sí, deben estar separadas 20, 30 metros una de otra. Y
Y al fondo hay un monolito, que ellos les llaman memorial a todos esos, que está toda la isla tiene memoriales. Está el monolito y ahí falleció un teniente coronel a manos de un argentino. Entonces, como a 80 metros de ese lugar, tenés un palito con un fierrito cruzado. Un palito con un fierrito cruzado, es una cruz, pero no es una cruz de muerto, sino que desde el lugar, y esa cruz te muestra el lugar donde estaba el soldado argentino que le disparó al teniente coronel, que tiene el monolito en el lugar. Es el único argentino en toda la isla. Wow. La posición de ese soldado, que era un soldadito, ellos lo que te dicen, un soldadito cualquiera mató a un teniente coronel, que le hicimos el monolito enorme que está allá al fondo. Pero es el único argentino, no encontrás nada más argentino en las islas. Tenemos un montón de mensajes, así que voy a seguir leyendo. ¿O vos querés leer los que están en el grupo? Bien. Ver, Héctor dice buenas tardes, en el puesto escuchándolos. Bueno, le mandamos un saludo. También dice buenas tardes, un gran saludo y abrazo a Víctor escuchándolo en la ida al trabajo a las 7 y ahora a la vuelta, Gabriel Osejo. Bueno, muchas gracias, Gabriel. También nos escribe Patricia Uribe y dice gracias por hacernos revivir tantas emociones con su viaje a Malvinas. Saludos para todos. Gracias, Patri. Leo dice Marí Compuche, hola a todos. Ojalá tengan ese sentimiento para defender esta tierra que está siendo entregada por este mal gobierno. Malvinicemos Argentina, escribe Leo. Otro mensaje que dice felicitaciones por el programa, un abrazo para Soledad y Víctor, agradecimientos a todos por difundir esto de nuestra historia creciente, Ana García. Bueno, Dora nos manda abrazos. Acá hay otro mensaje interesante que dice: buenas tardes, nos escribe Rubén. El cementerio argentino de Darwin en las Islas Malvinas ha sufrido actos de vandalismo, principalmente enfocados en la profanación de la imagen de la Virgen de Luján dentro de la ermita, destacándose hechos en el año 2012 y denuncias en años posteriores. Estos ataques causaron la rotura de vidrios de seguridad, provocando el repudio del gobierno argentino y de excombatientes. Sí, claro, está detrás de un vidrio la imagen de la Virgen. Bueno, Jesús también nos dice que por suerte tiene auriculares, que nos está escuchando. María dice bendiciones para ustedes. Y nos escribe José Luis y dice hermoso escuchar los chicos. Todo lo vivido por ustedes nos hace vivirlo a nosotros. Muchas gracias por compartir. Postdata, para ser más argentinas a las islas le faltaría una ruta 14, bueno, detonada como la nuestra en Facundo. Bueno, ahí mete un toquecito. No, eso no pasa ya. Y también Norma nos dice, ellos generan divisas, explotan el turismo con nuestro dolor y tienen acceso a nuestro país sin límites. Es increíble. Igual no quieren venir. Vienen algunos kelpers que vienen de vacaciones tal vez a conocer alguna belleza de nuestro país. Los chilenos por ahí también vienen a visitar cuestiones que, no sé, el Perito Moreno, el Chaltén. Pero por lo general el kelper se niega a venir a la Argentina, prefiere ir a Chile o a Inglaterra para hacer cualquier cosa que tenga que hacer. Y después lo que decía el turismo, las islas viven de turismo, viven de la ganadería, viven de la pesca, con los permisos de pesca que otorgan privados, no los otorga el gobierno, los otorgan privados, o sea, lo ponen al mejor postor, claro. Y tienen todo preparado para lo que va a ser la explotación petrolera el año que viene. Estuvimos en el puerto, hay galpones enormes en el puerto que están vacíos, que están esperando todo el equipamiento petrolero que va a empezar el año. ¿Para eso o se construyeron para ganaderos? Eso. No, se ensanchó el puerto igual. Sí. Pero, no sé, se triplicó esperando el petróleo para el año que viene. ¿Y cuál es la lógica esta de que los permisos de pesca lo tengan los privados? ¿Por qué el gobierno quiere, digamos, desligarse de esa responsabilidad? No sé cuál es la lógica, pero lo que sí sé es que se los otorgan a privados. El privado no los pone a la venta, el privado los pone al mejor postor, o sea, los subastan. Entonces ahí tenés los japoneses, los españoles, los chinos, los tailandeses, todos filipinos, todos tratando de obtener esos permisos de pesca para hacerse del recurso, de nuestro recurso, en definitiva. El petróleo, el recurso y todo esto. No, te venís indignado con eso. Claro, pero yo me pregunto, ¿tuvieron alguna señal del cuidado del ambiente, algo que les diga, acá también la gente está preocupada por tal cosa? Lo que pasa es que no tiene una población renovables, una producción de no sé qué cosa. Tienen generadores eólicos y lo van a ampliar. Tienen un parque interesante, no súper grande, pero para abastecer a Puerto Argentino alcanza, lo van a ampliar. No puedes decir que es un lugar, digamos, que el medio ambiente no se cuida, porque son muy pocos habitantes, las islas son muy grandes, no hay mucho margen de contaminar, excepto que sí contaminan mucho el mar en Puerto Argentino, porque no tienen plantas de tratamiento y todos los desechos van directamente a la costa.
Wow. Lo que es una lástima porque es un lugar chiquito, que podrían tener una planta de tratamiento para todos los que son los residuos cloacales, pero no, eso no lo han hecho. ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Hay lugares de encuentro, digamos, de cultura, cines, centros culturales, o viven solo para el trabajo? ¿Son puertas adentro? No, sí, hay un cine, uno solo, que es en el Hotel Malvina House, donde estábamos nosotros. A un par de cuadras hay como un polideportivo. Ajá. Que lo utiliza todo el pueblo. Que lo utiliza todo el pueblo, donde hay pileta de natación olímpica, bueno, gimnasio y demás. Se demás. le da mucha atención al deporte. Sí, se le da mucha atención. Incluso nosotros cuando íbamos para allá nos cruzábamos con un equipo de fútbol de las islas. Después tienen rugby también. Y después no mucho más que eso. Sí tienen varios barcitos. Está lleno. Y eso, viste, esas son las cosas que por ahí te indignan, porque nosotros no podemos hacer las limitaciones a no poder sacar colores, nada que diga Argentina. Ahora, vos te encontrás con los chilenos y tienen colgada la banderita, viste, nosotros ponemos el rosario en el auto, en el espejito, ellos tienen la banderita de Chile, te encontrás con los peruanos, tienen un calco enorme en la luneta que dice Perú, entras a un pub que te atienden todos chicos mexicanos, tienes todos los colores de México, lo que está prohibido es Argentina. Wow. Entonces, viste, cada pequeño acto, que acá puede ser una pavada, si lo hacemos en el centro de Comodoro, pero cada pequeño acto de argentinidad que vos podías hacer te llenaba. Sí. Nosotros tomábamos mate en la vereda. Y todos sabían que éramos argentinos, estábamos tomando mate en la vereda. Sí, o estábamos y claro, los ponía mal, pero no te podían decir nada. O escuchábamos a Cerati o escuchábamos las pastillas del abuelo con el celular en la vereda. O sea, rock nacional. Claro. O hicimos un poquito de ruido, no música, pero un poquito de ruido del himno nacional con una armónica en plena calle de Puerto Argentina, a escondidas, por si te ven, te denuncian y te meten preso. Pero eran pequeños, o cuando estuvimos en el cementerio que pudimos escuchar cómo se cantaba el himno nacional argentino, o que podés desplegar una bandera, o que un veterano puede sacarse la campera y mostrar una remera argentina, pero no sabes cómo te llena eso. Sí. ¿Viste? Es enorme, o sea, porque sentís una cosa, ¿viste? En el momento, porque no te dejan hacer nada. Yo, antes de que se nos pase el programa, creo que vamos a tener que hacer un paréntesis y volver en algún momento con toda esta experiencia que nos están compartiendo. Me dio así un poquitito a fundamentalismo, que dijeron que tuvieron 2 o 3 incidentes y que uno tenía que ver con un niño, ¿no? Y digo, ¿qué tiene ese niño inculcado, podríamos decir, para que unas personas que estaban visitando y sin ánimo de nada pudieran tener un episodio con él? Sí, tuvimos, mira, los hago cortito porque ya estamos sobre el tiempo. Tuvimos un kelper, en un momento estábamos con ella, que estábamos haciendo imágenes de nuestros sponsors, justamente, y nos empezó a interrogar, porque ese es el término adecuado, en plena calle nos cuestionó, sin ser nadie, un tipo cualquiera, pero nosotros con nuestra mejor cara de póker ahí porque era el primer día, nos llegaron a meter preso ese día, funcionábamos todo el viaje. Se arruinaba pero todo. Pero nos cuestionaba y nos interrogaba sobre lo que estábamos haciendo, que era serie de fotos e imágenes, con los loguitos que habíamos llevado. Después unos muchachos que estaban allí tuvieron una discusión muy fuerte con un escocés y el otro, no sé si era finlandés, no me acuerdo cuál era la otra nacionalidad, que llegaron un kelper habían llegado al bar y se habían puesto a cantar, porque como ellos sabían que ellos eran argentinos, se pusieron a cantar el himno a la reina. A propósito, ¿viste? Te están provocando todo el tiempo. Y la noche, viernes a la noche, nosotros el sábado nos veníamos, cometí un acto ahí impensado, o sea, reflejo nada más, sin querer. Íbamos caminando. Sin querer queriendo. Claro, íbamos caminando y unos nenes, ya era de noche, era muy tarde, ellos cenan 6:30. Nosotros 8:30 íbamos a cenar. Íbamos caminando y un nenito de una plaza enfrente dice, Argentine, Argentine, grita. Y nos damos vuelta y yo digo, sí, Argentina. Y me dice, Messi, Messi, pero con una emoción, me dice Messi. Sí. Tremenda, ¿viste? El pibito re fanático de Messi. Sí. Y yo digo, sí, Messi, Messi, Maradona, le dije. Cuando le dije Maradona, dije una mala palabra. Y no me di cuenta. Y el pibito dijo Maradona y empezó, ¡bu! Maradona, ¡bu! Y se le prendió otro chiquito y empezó, ¡bu! Maradona, ¡bu! Un momento re. ¿Viste? Entonces yo dije, después caí de lo que había hecho, que fue sin querer en realidad, sí, claro. Pero dije, si hubiera estado el papá, por ahí me denunciaba y terminábamos en la comisaría. Terminabas. Y terminaba. No lo conozco. No se hacía ni cargo la compañera, claro, de viaje. Y después hice otra cosa que también fui pesada en el momento, que fue gritar Maradona en Puerto Argentino. Sí, man. Claro. O sea, porque no se puede. Y lo hicimos. Es que me quedé pensando, me parece linda anécdota,
cuando el Kelper que nos llevaba al guía nos contó lo del nieto, cómo él jugaba con los soldaditos. Ah, claro. Claro, porque él decía que cuando eran chicos, cuando jugaban a la guerra con los soldaditos, cuando el Kelper era chico, jugaba contra Alemania. Sí, contra Alemania. A los soldaditos. O sea, Era Inglaterra, o sea, Reino Unido contra Alemania. Y el nieto de él juega Reino Unido contra Argentina. A mí me llama poderosamente la atención que haya quedado tan marcado a piel este odio, ¿no? Como un repudio. Sí. Sí, es Porque es feísimo. algo cultural y es lo más difícil, me parece, porque ya ni siquiera es una cuestión de recuperarla, sea por vías diplomáticas o por las vías que fuese. Esto ya hace que sea muy difícil, ¿no? Porque este odio tan arraigado es la mayor separación que podemos llegar a tener con los isleños. Como que, como digo, personas. aunque Sí, por, sí. por vías diplomáticas alguna vez pudiéramos recuperarlas, esta diferenciación va a estar siempre y eso me parece muy doloroso. Sí, o sea, es muy es más fuerte, muy doloroso feo. aún, ¿no? Porque ya excede todo, excede lo que pueden generar los gobiernos y demás y me deja como Como me un deja sabor ese amargo. sabor amargo, la verdad es que sí. Bueno, chicos, esto es lo que queríamos conocer, lo que no contaron, el detrás de escena, el esfuerzo, las anécdotas, un programa precioso, gracias. Voy a leer el último mensaje que lo manda María Cárdenas y dice: buenas tardes, las islas son tal cual las describen Víctor y Soledad, bellas por donde las mire. Felicitaciones, chicos, por compartir tanta información. Y bueno, y otra persona nos preguntaba qué especies de árboles son, pero no sé si No, son tienen plantados. Ah, No, bien, son hay plantados. pinos, hay de todo, pero es plantado. un montón de En el pueblo. mensajes. Gracias, Iris. Leímos todos los que pudimos. Dora también mandó corazones, abrazos y demás. Mucho cariño. Así que, bueno, tenemos un tema. Esta vez no es la excepción. Acá Sole lo eligió. Contanos por qué elegiste esta canción que es Sueños, de Piti Fernández y Tiago Gotti. Creo que fue el resumen del viaje, me parece, ¿no? Se la mostré en previo, cuando ya íbamos para Río Para Gallegos. Es un tema que cantó el Piti Fernández y fanática de la banda de Las Pastillas del Abuelo. Lo cantó el 2 de abril, que fue Jueves Santo. Y la verdad que es un temón, moviliza mucho y haberlo escuchado allá y todo, la verdad que creo que es el tema que resume Malvinas. Bueno, tenés un minuto, Víctor, si querés decir algo más. No, de no, cierre. ya se Nada, nos va el se tiempo. dijo todo. Un minuto de silencio va a sí, ser, va a ser, Víctor. sí, tenemos horas para contar. Horas. Vamos a hacer tenemos una segunda muchísimas parte. cosas. Yo de creo que a Malvinas. medida que pase el tiempo, ahora pasó muy poquito, digamos. Sí, nosotros tenemos, sí les cuento que tenemos, ahora a mediados de mayo vamos a arrancar los sábados, vamos a hacer 4 programas, hasta junio, que es una fecha clave, también de Malvinas. Después se nos viene el audiovisual, que está preparando Sole, que lo vamos a presentar en el cine, en el marco de la Feria del Libro, una muestra fotográfica también que tenemos previsto, y si Dios quiere para el 2 de abril un fotolibro, también con documental, un fotolibro documental de lo que fue el viaje. Maravilloso. Bueno, continuaremos entonces. Bueno, Víctor Amigorena fue parte de la producción también, así que vamos a decirlo junto a Melina Gallardo. Jorgito Barríos estuvo en controles, Natalia Pagliari desde Instituto Altamira acompañándonos como siempre. Y aquí en el piso somos Solange Freile y Lorena Cis. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio del Mar.